Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Una vez más aquí con ustedes, muy feliz como siempre de compartir este espacio con ustedes. Gracias por ver mis tutoriales, por darle clic, por regalarme el tiempo de ustedes, que es lo más valioso que tenemos. Bueno, hoy les traigo un video cortico, no es muy largo, pero es muy lindo. Vamos a ver esta blusita, miren qué linda, está muy bonita. Es una blusita aparentemente muy fácil de hacer, pero tiene algunos truquitos que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que mirar que es una blusita que no lleva cortes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí con la sisa para que no se nos vaya a abrir, porque cuando no lleva cortes igual tenemos que corregirla. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a hacer eso. A pesar de no tener cortes, lleva una rotondita, pero además es una rotondita con fruncido. También tenemos que mirar cómo hacerla para que quede así linda. Y nada chicos, vamos a verlo. Es un tutorial muy fácil, muy rápido. Espero les guste. Entonces pues vamos a hacerlo. Y también agradecerles por seguirme en Instagram, por seguirme en las redes sociales. Recuerden que aquí debajo del tutorial siempre les dejo teorías, siempre les dejo tabla de medidas, siempre les dejo links de tutoriales, de grupos de tutoriales de pantalones, de grupos de tutoriales de faldas, de grupos de tutoriales de blusas. Y también recuerden que las personas que quieren emprender pueden uniéndose al canal, a la comunidad del canal, pueden descargar patrones en diferentes modelos, diferentes estilos, todas las tallas, para que simplemente listos ya para cortar. Bueno, entonces chicos, no se diga más, vamos a empezar así rápido. Como les digo, es un tutorial muy fácil. Entonces vamos a empezar con el delantero. Aquí por el delantero tengo mi papel sencillo. Aquí bajamos el escote, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que son 28 centímetros, y el talle delantero, que para mi maniquí son 47. Ubico la mitad en medio de estos dos puntos, marco otro punto y trazo unas líneas. Así, de esta manera. Las personas que ya saben cómo empezamos, pues pueden saltarse esta parte, y los que no, pues empezamos desde ceros. Ok, aquí vamos a ubicar la distancia, el ancho de espalda, la mitad del ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 21. Marco un punto, prolongo esta línea, bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Marco la medida de mi hombro, que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Trazo una línea y aquí inmediatamente vamos a corregir el cuello. Entonces vamos a correr 2 centímetros por este lado y vamos a bajar 2 centímetros. Y de una vez hacemos la adaptación, la corrección del cuello para no marcar tantas líneas. Y vamos a tratar de, con una regla, darle la forma más parecida al modelo como está ahí. Entonces yo creo que podríamos hacer algo así, que quede bien redondito pero abierto también. Podría ser algo así. Muy bien, entonces aquí corrimos 2 y aquí bajamos 2. Muy bien, ahora vamos a ubicar los contornos. La medida del busto para mi maniquí son 97. Dividido en 4 me da 24.25, más 1 centímetro serían 25.25. Así, de esta manera. Ahora vamos a ubicar la medida de cintura, que para el caso de mi maniquí son 78. Dividido en 4 me da 19 centímetros. Le voy a dar 2 centímetros como si fuéramos a hacer una pinza, pero no le vamos a hacer pinza. Tenemos que darle un poco de desahogo, porque como pueden ver, ustedes están viendo ustedes también están viendo la blusa en pantalla, pueden ver que tiene un poquito de desahogo aquí, que se ve un poquito anchita. Entonces vamos a darle 2 centímetros de desahogo, pero no le vamos a hacer pinzas, ¿ok? Entonces serían 21, 19.5 más 2 centímetros serían 21.5. Así, de esta manera marcamos nuestro costado.
bajo 7 centímetros por el costado. Aquí debajo de este tutorial les dejo el link para que puedan ver el tutorial de cómo eliminar la diferencia de talles y cómo ubicar esta pinza, ok, porque a veces nos da un poquito de problema. Entonces bajamos 7 centímetros y a cada lado le vamos a dar 1,5 centímetros para un total de 3 centímetros. Por aquí vamos a marcar la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9,5 centímetros. Lo marco y traigo esta pinza a morir aquí. Esta blusita va a llevar pinza de costado solamente en la tela. No vamos a llevar cortes, no va a llevar ninguna otra pinza. En la tela va a llevar solamente pinza de costado. Esta es la única pinza que va a llevar. Pero aquí vamos a tener que hacer un movimiento un poco especial para que nos quede bien aquí el costado, pero que también nos quede bien la sisa. Lo que quiere decir es que vamos a hacer aquí lo siguiente. Aquí voy a subir 1 centímetro. 1 centímetro si la persona tiene un busto pequeño, de pequeño a normal. De una medida pequeña a una medida normal. Mediano. Pero si la persona tiene un busto muy grande, siempre esta pinza en este y en todos los casos debe ser de 1,5 centímetros. ¿Ok? Entonces eso varía. 1 centímetro si es un busto mediano o pequeño y 1,5 centímetros si es un busto grande. ¿Ok? En este caso vamos a subir 1 centímetro porque vamos a suponer que es un busto normal. Entonces subimos 1 centímetro. Sorry. Subimos 1 centímetro y vamos a marcar esa pinza aquí a la altura de busto. La vamos a traer a morir aquí a la altura de busto. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Quiero que me presten mucha atención. Esta pinza es para corregir la sisa, ¿verdad? Pero esta pinza la vamos a hacer en el papel, no en la tela. Pero no podemos corregir, no podemos cerrarla si el molde no está abierto por alguna parte. Entonces, bueno, aquí me faltó trazar la línea de la mitad, que en este caso es bien importante. Entonces lo que vamos a hacer aquí, esto yo ya se los había explicado en otro tutorial anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta pinza. Quiero que me presten mucha atención y no se me vayan a confundir. Vamos a cortar esta pinza aquí por la línea de la mitad, no por la de los lados, sino por la de la mitad. Y así de esa manera vamos a poder cerrar la pinza de sisa en el papel. Esta pinza va cerrada en el papel, ¿ok? Entonces aquí la cerramos así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar este vértice que perdimos aquí. Y ahora vamos a correr 1,5 centímetros de aquí hacia acá. 1,5 centímetros. Y a ese punto traemos una línea desde el hombro. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí podemos ver que la pinza de costado se nos agrandó. ¿Se dan cuenta? Es normal, no se preocupen. Aquí lo que vamos a hacer es que entonces ya esta pinza es 1 centímetro más grande. Entonces vamos a meter un papelito. La vamos a pegar así. Entonces la pinza ya nos quedaría, no nos quedaría de 3, sino nos quedaría de 4. Entonces aquí doblamos por esta línea. Esta pinza, recuerden que va hecha en la tela. Entonces doblamos por la línea de abajo. Por aquí voy a quebrar por las líneas de afuera. Y la traigo a caer a la última línea que habíamos marcado anteriormente. Así de esta manera. Esto para poder entrar a definir mi costado. Entonces ahora voy a marcar mi costado, que para el caso de mi maniquí es de 19 centímetros. Entonces lo voy a marcar de aquí hacia arriba pasando por este punto. Ok, entonces 19 centímetros, así de esta manera, pasando por este punto. Y marco una línea.
así, este sería mi nuevo costado. Y teniéndolo así también lo voy a cortar para que me quede listo el molde en el costado. Ok, ahora sí lo puedo abrir y así me quedaría. Y por esta parte lo único que me queda por hacer es definir la sisa. Así, de esta manera. Ok. Aquí voy a cortar esto que ya no pertenece a la blusa. Después tomamos la medida para saber de cuánto hacer la gola que lleva abajo, la rotonda con fruncido. Y cerramos. A este no hay que hacerle traslado de hombro porque no lleva manga. Aquí cortamos el escote que ya lo definimos cómo nos iba a quedar. Y así, de esta manera, nos habrá quedado nuestro molde delantero. La sisa corregida sin problema nos va a quedar muy bien, y con la pinza de costado. Ok, chicos, lo único que nos queda aquí por hacer es que de aquí hacia allá yo voy a correr 2 centímetros, y este es el punto que vamos a marcar para que la pinza de costado venga a morir. Entonces podríamos rectificarla en el molde, o ustedes ya lo hacen directamente en el papel, para que la pinza no llegue aquí hasta la altura de busto. Y aquí en la cintura pues no llevaría pinza. Muy bien, entonces voy a tomarle la medida de cintura para después tenerla en cuenta a la hora de hacer la gola. Entonces aquí serían 22 centímetros. ¿Ok? Muy bien, entonces, aquí se me manchó. Entonces aquí por este lado estaría nuestro molde del delantero listo. Ahora voy a hacer el molde de la espalda, que también hay que tener cuidado con la sisa porque puede pasar lo mismo. Entonces hay que hacerle un arreglo. Aquí entonces al escote bajamos 2 centímetros, que es lo normal. La altura de busto, que son 28, y el talle de espalda, que son 41. Ubicamos la mitad en medio de estos dos puntos. Trazamos una línea. Así, de esta manera, en cada uno de los puntos. Marcamos nuestra distancia de espalda, nuestro ancho de espalda, la mitad, que para el caso de mi maniquí son 21. Prolongo esta línea, bajo 4 centímetros, que es la caída de hombro. Marco la medida del hombro, que para mi maniquí son 13 centímetros. Y aquí entro a definir de una vez. Marco la línea. Y voy a corregir de una vez el hombro y el escote. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Corro 2 centímetros en el hombro y bajo 2 centímetros en el escote para que me quede bien. Ok. Podría ser algo así. Muy bien, estando listo el escote, voy a entrar a definir los contornos. Entonces dijimos que la medida de busto para mi maniquí son 98, dividido en 4 me da 24.5. Ubico los 24.5. La medida de cintura, que para el caso de mi maniquí son 78, dividido en 4 me da 19.5. Aquí hay una cosa, si la blusa la queremos bien suelta, podemos darle 4 centímetros aquí en la espalda, no hacerle pinza, y la blusa simplemente entraría fácil. Pero también, si no la queremos tan ancha, que no nos quede tan suelta aquí, podemos colocarle un cierre en el costado, o podríamos ponerle un cierre en la espalda, y de esa manera no tendríamos que hacerla tan ancha aquí, ¿no? Porque de pronto, no sé, ya es cuestión de ustedes. Yo le voy a dar 2 centímetros solamente a la espalda, porque si le di 2 centímetros al delantero fueron 4, y aquí otros 4 serían 8. Yo creo que es suficiente para que la blusita quede como está en la foto, pero quizás no suficiente para que se la puedan meter
sin que tenga cierre. Entonces yo les sugeriría que si les van a dar las medidas que yo les estoy dando, le pongan un cierrecito. Un cierre invisible, puede ser bien al costado o puede ser bien en la espalda. Esa sería mi sugerencia. Así la haría yo para que no quede tan ancha aquí, porque si no va a quedar como, no sé, quizás no va a quedar tan parecida a la foto. Entonces, si la medida de cintura es 19.5, le voy a dar 2 centímetros, al igual que lo hice en el delantero. Entonces serían 21 centímetros punto 5. No le estoy haciendo corrección aquí en la espalda, porque en este caso no es necesario. Y voy a ubicar la medida, voy a marcar la medida de costado, que para el caso de mi maniquí dijimos que eran 19 centímetros. Entonces, aquí simplemente paso por los dos puntos hasta llegar a los 19 centímetros. Muy bien, entonces aquí en esta parte defino mi sisa, así de esta manera, pero vamos a hacerle una corrección a la sisa para que igualmente no pase esto aquí. No se nos vaya a abrir la sisa. Entonces marco 1 centímetro hacia arriba y lo traigo a morir aquí al centro de espalda. Este centímetro lo voy a cortar así. Esta pinza va hecha en el papel solamente y la voy a cerrar así de esta manera me queda la sisa de espalda corregida. Si por algún caso ustedes llegan a notar que aquí se sale un poquito, entonces corríjanlo así de esta manera, porque al hacer la pinza se puede salir un poquito acá. Entonces lo corregimos. Si se dan cuenta, yo marqué directo de aquí al cuello y se había hecho aquí como una jorobita. Esta tenemos que quitársela porque si no va a ser en la tela de la misma manera. Entonces aquí quitamos esto que ya no pertenece al molde. Quitamos aquí el costado y rectificamos la sisa porque ya está corregida, ya sabemos que nos va a quedar bien. Si decidimos ponerle un cierre en el costado, podemos coser 2 centímetros y de ahí para abajo ubicar el cierre. Y si queremos hacerlo en la espalda, también podemos coser unos 5 centímetros y de ahí colocar el cierre, porque yo pienso que por aquí puede caber la cabeza, por este espacio, o si lo quieren hacer un poco más, revocarle un poco más al hombro para que entre con más facilidad, o sencillamente si quieren llevar el cierre también hacia arriba. Esas cosas hay que pensarlas antes de terminar el molde, ¿no? Entonces quizás lo más fácil sería llevar el cierre hasta arriba para que no tuviéramos ningún problema, ¿cierto? A veces es bueno también tener como la facilidad, sobre todo porque de pronto ya estamos peinados, ya estamos maquillados a la hora de ponernos la blusa. Entonces sería mejor que fuera el cierre hasta arriba para que no hubiera ninguna clase de incomodidad, no se nos fuera a dañar el peinado ni el maquillaje. Ok, entonces aquí vamos a mirar cuánto tenemos en esta medida de cintura, porque tenemos que ir a hacer la gola. Entonces aquí tenemos los mismos 22 centímetros. Ups. Muy bien. Entonces, estando esto listo, les voy a decir que en los sesgos, para el sesgo del cuello es un sesgo, como pueden cortar, como pueden mirar, perdón, cortan una línea, una tira al sesgo. Puede ser de 3 centímetros, yo las hago de 3 centímetros, depende como ustedes estén acostumbrados a hacer el sesgo, de 3 centímetros, pero para las sisas, según esta foto, que es una tela a rayas, no va al sesgo. Pueden ver que las líneas van rectas, lo que quiere decir que va al hilo esta pieza. Entonces en este caso cortaríamos tiras de ancho de 8 centímetros para que nos quede de 3 centímetros, 3 centímetros que voltea y 1 centímetro para cada uno de los lados. De costuras cortaríamos tiras de 8 centímetros para hacerlo de esta manera, si vamos a usar telas a rayas para que tenga el mismo efecto. Pero si no, también podríamos cortarlas al sesgo para que de pronto nos recoja un poco más, pero en este caso haría como de manguita. Se corta recto así al hilo para que haga como un efecto de manga y no tenemos la preocupación
de que se nos va a abrir la sisa, pues porque ya hicimos la corrección aquí. Por eso es bien importante. De todas maneras hay que controlarlo a la hora de coserlo, controlarlo para que no se nos vaya a agrandar la sisa, ¿ok? Y asegurarnos de que las dos sisas queden iguales. Pero la de aquí, la del cuello, sí o sí debemos hacerla al sesgo, ¿ok? Entonces ahora vamos a mirar cómo hacemos la golita rotonda con fruncido, ¿no? Que es un valor agregado. Entonces yo aquí tengo este papel que ustedes ven aquí con letras, este papel que yo uso para hacer los moldes, ¿no? Mis moldes, los moldes en tamaño real. Bueno, entonces aquí más o menos a la mitad del papel yo voy a trazar una línea así, de esta manera, y para empezar esto es lo que voy a hacer. Entonces me dice que 22 en el delantero y 22 en la espalda es lo que tienen los moldes en la cintura, ¿ok? Entonces serían 44, pero esta es la mitad, entonces necesito la otra mitad, ¿verdad? Entonces sería por 2, serían 88. Entonces esos 88 yo los voy a dividir en 6.28. Cualquiera que sea la medida que les haya dado a ustedes, lo dividen en 6.28. Si le dio 60, 6.28. Si le dio 80, 6.28. Cualquiera que haya sido la medida, la dividen en 6.28. Esto es una regla general, ¿ok? Entonces lo divido en 6.28, me da 14. Entonces yo de la línea para acá voy a marcar 14, de la línea para acá 14 y para acá 14, y de la misma manera en todo el contorno. Olvidé decirles que el papel lo tengo doble, ¿ok? Lo doblé aquí por este lado. Entonces 14 centímetros voy a marcar. Ok, 14 centímetros. Entonces este sería el contorno de mi cintura, y aquí podríamos decir que estaría bien la cintura de la rotonda si fuera una rotonda normal, una rotonda sin fruncido, ¿verdad? Pero como esta rotonda, esta blusita que estamos haciendo tiene fruncido, entonces tenemos que agrandar esta medida de cintura, y la vamos a agrandar partiendo de esta medida. Vamos a bajarle 4 centímetros. Bajamos 4 centímetros. Esta es la manera más fácil de hacerlo y más efectiva. 4 centímetros a partir de la medida que ya habíamos bajado. Entonces esta sería nuestra medida real de cintura. Ahora tendríamos ya el aumento para el fruncido. Entonces aquí ya tendríamos fruncido. Si ustedes la quieren mucho más fruncida, entonces le pueden bajar no 4 centímetros sino unos 5 centímetros. Si la quieren mucho más fruncida, le pueden bajar 6 centímetros. En esta golita hay la ventaja de que la gola es corta, entonces la tela nos va a dar, entonces nos lo va a permitir hacer, ¿no? A diferencia de que en los vestidos de fiesta o de novia, que ya requiere partir los moldes, aquí no hay ese problema. Pero entonces sí tenemos que tener en cuenta la clase de tela. Esta tela parece que es una tela de algodón, parece que podría ser hasta un dacrón, una tela que sea bien bonita, que sea de algodón, puede ser. Yo vuelvo y les digo, yo no sé mucho los nombres de las telas en nuestros países, entonces por eso a veces casi no doy los nombres de las telas, pero ustedes pueden ir y mirar y preguntar en los almacenes qué tela les queda bien, y de verdad que en los almacenes a veces le dan a uno muchas más opciones. No vayamos de pronto tan cerrados a que tiene que ser esta clase de tela, porque si podemos ver otras opciones, podemos encontrar quizás una tela que nos quede más linda a la que estábamos pensando, a la que llevábamos en mente. Y además, chicos, con eso aprendemos, vemos diferentes opciones para cada modelo. Entonces seamos un poco más abiertos en eso en la hora de las telas. Aquí no es una tela que estire, no necesita una tela que tenga elasticidad. Y les iba a decir
que no vayan a escoger una tela que sea tan gruesa ni que sea tan parada, porque si no, si le dan mucho fruncido, entonces la gola no se va a ver tan bonita. Tiene que ser una tela que no sea, que sea más bien ligerita, ¿no? Que no sea de tan tiesa, ¿sí? Entonces, bueno, por eso les decía, si quieren que tenga más fruncido, lo pueden hacer, no le bajan 4, sino que le bajan 5 centímetros, pero asegúrense que la tela no sea tan gruesa, ¿ok? Entonces yo aquí en este caso le bajé solamente 4. Entonces después de haber hecho esto, voy a definir el largo de la gola. Yo creo que la gola le podríamos dar un largo de unos 20 centímetros, más o menos, podría ser, pues se ve como larguita. Entonces a partir de esta nueva medida que vimos, le daríamos los 20 centímetros. Aquí estaríamos definiendo el largo de la gola. Así, entonces así de esta manera ya nos quedaría nuestra rotonda con fruncido hecha. Muy fácil. Este molde, como todos los moldes que yo hago, no tiene costura. No tiene costura, entonces aquí tendríamos que darle 1 centímetro hacia abajo para hacerle un dobladillo de pañuelo y 1 centímetro hacia arriba para la costura. Además no olviden marcar los piquetes para que sepan, especialmente en esta falda, en esta gola que tiene fruncido, entonces tenemos que distribuir el fruncido de una manera correcta, ¿no? Que quede parejito. Ok, entonces aquí saco esto y aquí corto, como les digo, lo estoy cortando sin costuras, porque yo las costuras se las doy además cuando lo corto, se las doy sobre la tela. Ok. Entonces aquí, como dijimos que el molde era mejor que fuera partido en la espalda o en el costado, vamos a partir el molde, debe ir partido. Entonces este sería nuestro molde. Aquí ya estaría listo para la blusa con todo el fruncido que tenemos, que nos dio bastante grande. Y así de esta manera quedaría lista nuestra golita. Además cortamos una tirita. Aquí para la cintura, para amarrar puede ser podemos darle por ahí 1,20 más de la medida de la cintura para que nos quede ese lacito. 1,20, unos 3 centímetros más o menos de ancho. Y de 1,20 más de la medida de la cintura. De esa medida podíamos cortar la tirita. Entonces pues ya les expliqué lo de los sesgos, lo de la parte de las sisas. Y nada, chicos, este sería entonces el tutorial de hoy. Si se dan cuenta que estaría muy fácil, muy fácil de hacer. Espero les guste. Esa blusita se vería linda para una niña, para una jovencita, para una mujer. O sea, es de esas blusitas que queda bien para cualquier persona. Además que es súper cómoda. Y para nuestros países que a veces hace calorcito, entonces sería genial si buscamos una tela que sea algodón, ¿no? Una tela que sea algodón podría quedar muy linda. Entonces, nada, chicos, entonces eso sería por ahora nuestro tutorial. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Cualquier inquietud me la dejan saber y yo con mucho gusto les responderé. Nuevamente gracias por todo lo que hacen por el canal, por seguirme en Instagram. Se los agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.